Gente puede vivir con ese tipo de salario, pero ¿qué efecto tendría si lo aumentamos por un lado que puede tener efecto en otro? Y ese es el debate en llevarlo en política nacional. Hidalgo, me queda un minuto. Te lo voy a dar para que le respondas a Alemán. Si fuera tan fácil aumentar los salarios con solo pasar una ley, bueno, entonces ¿por qué limitarnos a $10 y por qué no aumentarlo a $20? La cuestión es que tiene que aumentar. Yo sé que vos no me complace este argumento. Dejen que Hidalgo termine y Alemán, te damos los últimos 30 segundos, pero dejemos que la cuestión es que si usted aumenta el costo de la mano de obra más allá de lo que es la productividad de la mano de obra, vas a terminar generando desempleo. Esto no lo dice Juan Carlos Hidalgo, lo han dicho multiplicidad de estudios, incluyendo el mismo Paul Krugman, que han señalado que el salario mínimo genera desempleo. Aquí más bien recordamos que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Esta es una política que suena muy bonita a los ojos de muchos, se cree que se ayuda a la gente, pero más bien usted termina lastimando a los más vulnerables. De la teoría a la práctica, Hugo Alemán, ¿qué dice? Es muy simple. Mira, las consecuencias del salario mínimo, si no se suben, por supuesto, van a ser muy, muy grandes, especialmente para los trabajadores que ganan el salario mínimo. Le voy a dar un ejemplo. Si quiere hablar de economía, por ejemplo, el señor Hidalgo está refiriéndose a algo rápido, Alemán, que me quedan 20 segundos. La senadora Elizabeth Warren la semana pasada expuso un caso frente al Congreso diciendo que el costo de un ejemplo exactamente sobre McDonald's. Si McDonald's subiera el mínimo a $10 con 10 centavos, su costo por cada emparedado o cada hamburguesa le subiría nomás 4 centavos para cubrir el mínimo, que son $10 con 10 centavos. Se me hace algo muy práctico y con mucho estudio enfrente para que piensen que no se puede hacer. No va a dañar realmente la economía, no va a dañar realmente el negocio, más bien van a beneficiar al empleado para que tenga más dinero, para que pueda sobrevivir bajo el salario mínimo. Bueno, señores, Alemán, este es el round número 1. Sí. Todavía quedan muchos rounds por delante. Juan Carlos Hidalgo, desde Washington, y Hugo Alemán desde Los Ángeles. Gracias por haber tenido este debate muy interesante. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. ¿Quién gana hoy? La conocida chef estadounidense Paula Deen, luego de que un juez desestimara las denuncias por racismo en una demanda en su contra. Recordemos que hace apenas unos meses el mundo se le vino abajo a Deen, una empresaria muy grande e importante, cuando confesó en una entrevista televisiva haber utilizado la palabra nigger, en el pasado una palabra obscena y racial en los Estados Unidos. Sabemos que es un término casi prohibido por su connotación racista. Enseguida perdió contratos y patrocinios millonarios, pero, aún más grave, sufrió una abrumadora condena social. Esto ocurrió tras ser demandada por una antigua empleada que denunció discriminación, conducta abusiva y acoso sexual. Estos dos últimos aspectos del pleito aún no han sido resueltos por el juez. Sin embargo, la falta de mérito en la denuncia por racismo es una buena noticia para la empresaria que ha construido un imperio en base a libros de cocina, restaurantes y material gastronómico. Por eso, a Paula Deen, por esto le damos la medalla de oro de CNN, dinero. ¿Quién pierde hoy? El inversionista Bill Ackman, quien renunció a la junta directiva de JCPenney, luego de criticar precisamente a esta cúpula directiva de la cadena minorista. Ackman, cuyo fondo de inversión es de hecho el mayor accionista de JCPenney, había exigido tener acceso a las finanzas de la compañía y acelerar la búsqueda de un nuevo director ejecutivo. Tras no lograr su objetivo, el inversionista dejó su cargo. Ackman ha hecho mucho ruido en otros casos, tuvo problemas durante su paso por Herbalife y también cuestionó el modelo de Herbalife, y lo mismo en JCPenney. Hace 2 años eligió a Ron Johnson, ex ejecutivo de Apple, como presidente de la cadena, una medida que resultó desastrosa en términos financieros. Bill Ackman pierde porque no logra lo que quiere y porque tiene una larga lista de equivocaciones a la que se suma esta otra, y por ello se lleva la medalla de cartón de CNN dinero. El tabú de la privatización, este es el tema de hoy. Parece que decir privatización, ups, es un tabú. Lo fue antes y lo es aún hoy. Ejemplo, en México.
hay un debate sobre la reforma energética presentada por el actual presidente Enrique Peña Nieto. El plan contempla cambios en la Constitución para permitir la participación de la inversión privada en el sector energético. Eso es privatización, dicen algunos. Salta la controversia. El presidente salió rápidamente a decir, no, petróleo mexicano ni se vende, ni se privatiza. Escúchalo. Y CFE, de ninguna manera, y aquí lo digo y afirmo categóricamente, no se venden, ni se privatizan. Para los que se oponen a esta reforma dicen, sí, eso sí es privatización. Observa. Uno se pregunta, si no quieren privatizar, entonces ¿para qué quieren modificar la Constitución? Esta es la gran pregunta, que le respondan al país. Y eso pasa en México hoy, pero eso pasó en el mundo y hace muchos años. Esta controversia se vio después de la Gran Depresión en la década del 30, cuando los que abogaban por un gobierno grande dominaron la colina. Primero los keynesianos, después se sumaron los socialistas, los comunistas. Entre las décadas de 1950 y 1970, el gobierno pasó a tener un papel activo, dueño y productor de bienes y servicios, se crearon empresas públicas, nacionalizaciones, hasta un punto donde se fueron al extremo, donde no aceptaban la mano privada. Creció el gobierno tanto que se endeudó, servicios ineficientes, corrupción y la lista sigue. Entre finales de los 70 y principios de los 80, incluso en algunos países hasta los 90, llegan los seguidores de Hayek, Milton Friedman, libertarios, a dominar la colina y decían que el gobierno tiene que tener un desempeño pasivo, no ser dueño ni productor de bienes ni servicios en la economía. Ha demostrado ser eficiente, conflictos de intereses, corrupción, y no debe estar produciendo o vendiendo cosas porque es un fracaso. Resultado, reformar el Estado. Algunos llaman privatizar. El resultado de todo esto depende del país, depende de la industria, depende del proceso como se hizo. Hubo fracasos de estatización y hubo fracasos de privatización. Ambos bandos encontrarán ejemplos válidos para probar su punto. Si lees, por ejemplo, Privatización en Latinoamérica, mitos y realidades de Alberto Chong y Florencio López de Silanes, publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo en la Universidad de Stanford, dicen que existen ejemplos de fracasos de privatización por pobres contratos, procesos poco claros, pobre regulación y pésima administración de la empresa. Pero dicen que, según sus análisis, la privatización empírica muestra que ella, o sea, privatizar las empresas o servicios o procesos estatales, incrementa las ganancias y la productividad beneficiando las finanzas públicas, con más ingresos, generando crecimiento y mejor calidad de vida. Cuando escucha uno esto, dice, con esta premisa, ¿se puede concluir que privatizar Pemex es lo mejor? No, a lo mejor no. Pero no se puede concluir que privatizar siempre es malo, que es llamar al diablo. Pregunto, ¿bajo esa misma premisa puedo entonces concluir que las estatales son siempre un fracaso? Pemex es una empresa estatal, tiene un monopolio desde la exploración hasta la producción y tiene muchos problemas. Sí, hace dinero. El costo promedio de producción es menos de $7 y vende a $100 por barril. ¿Por qué entonces termina teniendo una pérdida de $29.000 millones en 5 años, cerrando en el 2012, como reporta la revista The Economist? Tiene bajo nivel de producción por empleado en comparación a otras petroleras estatales. Las ganancias se pierden en el negocio de la refinación, en la división petroquímica. Alto nivel de endeudamiento, en parte por jugosos beneficios a los sindicatos. Mucha burocracia sostiene al gobierno federal, donde más del 71% de los ingresos de Pemex, ¿saben a dónde van? Al gobierno, que termina siendo cerca del 40% del presupuesto federal. Pero a pesar de estos problemas, no necesariamente las estatales son siempre un fracaso, tampoco. Sería un error de fondo. El punto que quiero traer es que tanto en empresas estatales como en otras empresas que fueron privatizadas hay problemas y hay aciertos. Lo que no podemos concluir es ver como tabú que el tema de la privatización es como llamar al diablo. Toma nota. Al regresar, la bebida más emblemática de Perú, el pisco. Y ha comenzado por presentarla en Honduras. Les tenemos una probadita.
Y ya estamos leyendo sus comentarios sobre nuestra pregunta en Facebook. CNN Dinero pregunta: ¿las consecuencias de aumentar el salario mínimo a los trabajadores de restaurantes sería mejor bienestar para los trabajadores o menos oportunidad de empleo para jóvenes y personas con poca preparación? Ahí está la encuesta, la pregunta, facebook.com/CNN Dinero. Pase, vote, comente. CNN Dinero es patrocinado por Tissot, celebrando 160 años de relojería suiza. Hola, te habla Xavier Servia y esto es, claro, CNN Dinero. Vamos a Perú. ¿Por qué? Quiere exportar sus bebidas más emblemáticas, el pisco. Y ha comenzado por presentarla en Honduras. 7 empresas llegaron a Tegucigalpa, hablando del placer que proporciona esta bebida, que puede llegar hasta, escucha, 42 grados de alcohol. Empresarios peruanos quieren que la bebida más emblemática de su país, el pisco, llegue a Honduras, y por esta razón representantes de 7 empresas llegaron a Tegucigalpa para conocer sobre las oportunidades de exportar al mercado de Honduras. Alejandro Azaña, portavoz de los productores peruanos, dijo que uno de los objetivos es presentar a nuestro consorcio pisquero y darles a conocer a ustedes, digamos, nuestro producto bandera, que es el pisco peruano, ¿no? En todas las variedades y las regiones que estamos trayendo, ¿no? Que es del sur del Perú y también del norte de Lima, digamos, ¿no? Que son las zonas pisqueras. La Embajada de Perú en Tegucigalpa y la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo han impulsado esta primera misión itinerante de promoción del pisco, que concluirá el próximo domingo. Los organizadores de la misión presentaron las características de ese licor durante un evento en un hotel de Tegucigalpa, en el que participaron expertos. Tras su viaje de 3 días a Honduras, los empresarios peruanos seguirán su gira por Costa Rica y Panamá, respectivamente. Del pisco a las sumas y restas en lo que es el paquete de rescate de la Troika para los países de la eurozona. Llegó el momento de revisar esas estrategias, esas recomendaciones. Ya está listo nuestro invitado para hablar de este tema, analizar qué es lo que está pasando, si es que se van a revisar o no estos programas. Nos dejamos de momento con un vistazo a los principales índices accionarios y las monedas del mundo y de América Latina. Los paquetes de rescate para los países de la eurozona, plagados de requisitos y condiciones y objetivos. ¿Llegó la hora de revisarlos? Ese es el tema de nuestra entrevista de hoy. Y lo vamos a analizar a partir del punto de vista del gobierno brasileño, que recordarán, el jueves pasado sugirió exactamente esto al Fondo Monetario Internacional: revisar sus programas de rescate que ya tiene con los países de la eurozona, claro, incluido Grecia, para hacerlos más realistas. Palabras del gobierno brasileño. La sugerencia fue de Guido Mantega, ministro de Finanzas. Sostuvo que los paquetes de rescate a los miembros de la eurozona deben ser revisados, mejorados, dijo, para dar mayores posibilidades a la recuperación de las economías que se rescatan. Mantega respaldó así a su representante brasileño ante el FMI,
Paulo Nogueira Batista, quien días atrás se abstuvo de votar por el desembolso semanal del paquete de rescate de Grecia y criticó a los economistas del FMI por hacer proyecciones demasiado optimistas sobre la situación de ese país. Una abstención que, por cierto, no fue bien recibida. Claudio Lozer trabajó en el Fondo Monetario Internacional, director